Iorana, hola, mi nombre es Patricia Najoe, Pati Najoe. El nombre de mi emprendimiento es Apícola y Derivados Canaana. Estamos en un sector rural y mi negocio trata de la extracción de miel y de los diferentes productos de la colmena, que luego fusionados con la medicina tradicional Rapa Nui, las hierbas tradicionales de nuestra cultura, ¡pum!, se fusionan y creo nuevos productos medicinales, naturales, basados en los productos de la colmena, claro, pero también muy sanadores, como por ejemplo de la psoriasis, varicela y otras afecciones a la piel. Hoy me encuentro en la etapa de comercialización de mis productos y también estoy estudiando apiterapia. Yo trabajo con la cera, el propóleo y la miel. Y con ellos hago jabones artesanales, ungüentos, crema para el rostro, para el cuerpo. Y ahí depende de cuál es el producto, es lo que ocupas. Por ejemplo, en la crema del rostro, que aquí hace calor, se necesita algo más ligero. Entonces ahí ocupo la miel. Y para el tema para la crema de cuerpo, como acá hay harto sol también y nos insolamos, tomamos sol y etcétera, está la crema que está hecha a base de cera de abeja, que también te desinflama y te ayuda también a mantener el color por más tiempo. Bueno, la idea nació hace como 12 años, creo, que nos vinimos con mi pareja a vivir acá al sector rural y siempre hemos sido bien apegados al tema del medio ambiente, reciclar, reutilizar, cuidar la naturaleza, sobre todo aquí que es un lugar tan aislado. Entonces la idea en ese tiempo era replicar cómo nuestros ancestros en un territorio tan aislado y con pocos recursos pudieron lograr llegar a construir los moai y una cultura megalítica tan importante como la Rapa Nui. Entonces luego, después de unos años, como acá era puro pasto, no habían árboles, pasaban los enjambres desde donde un amigo que estaba por allá y pasaban hacia el bosque de eucaliptus que están al otro lado. Entonces nosotros aquí cuando empezamos a plantar vimos los enjambres y le preguntamos al amigo, pues entonces nos dijo, oye, ¿saben qué? Si pasan por ahí, si ese es el camino de las abejas, van a pasar todos los años. Entonces tienen un año para prepararse, comprar las herramientas, etcétera, y la próxima vez que pasen las agarramos y empiezan con el negocio. Entonces así fue, y mientras eso pasaba, llegaron unos profesores de la Universidad Mayor que venían a hacer el estudio de la morfología de la abeja Rapa Nui y ahí se dieron cuenta que era una abeja especial y libre de enfermedades. Entonces ahí ya empezó todo el boom de lo apícola acá en la isla, toda la apicultura, se armó la cooperativa. Bueno, volvieron a pasar las abejas, las agarramos una y otra vez. Luego gente empezó a saber de nosotros, nos avisaban cuando tenían enjambres en sus terrenos. Y así, poquito a poco, sin prisa, sin pausa, aquí vamos. Tengo la suerte de que mi mamá me mandó a estudiar al Conti. Soy técnico en administración de empresas. Cuidado, puita. Entonces, igual le pego un poco al tema del negocio. Además que mi mamá, bueno, toda mi familia es negociante. Todos tienen trabajo en turismo o gastronomía. Entonces, yo nací en negocio. Nací matuteando moai en Tajay. Después pasamos al restaurante y luego a las cabañas que tienen mamá. Entonces, bueno, seguí como en el tema del turismo y me empecé a dar cuenta que faltaban como entretenimientos diurnos para la gente local y turista, porque solo existían los típicos tours de mediodía, de día entero, pero después la gente quedaba desocupada y no sabían qué hacer. Entonces ahí empezamos a armar bien esto, empezamos a ver fondos concursables, el primero fue el de CONADI, que es como el que tenemos más a la mano, y ya luego llegaron otras oportunidades con la tecnología, me imagino, la gente se empezó a informar más, y de a poco, bueno, ahora ya llegó la oficina de Cercotec, que es como el boom de todo este tema de los emprendedores, donde tú puedes preguntar, informarte, etcétera.
Así que vamos creciendo, yo creo que súper bien. Este terreno es de 60 por 170, es como media hectárea. Y las tengo como en grupitos en diferentes espacios. Lo importante es que nosotros como plantamos antes de tener abejas, entonces tenemos como ese training. Si vamos a poner un poco de abejas, unas cuantas colmenas acá, primero vamos a plantar árboles para que le den sombra, para plantarle la comida, digamos. Y ahí recién traerla. Entonces, como los enjambres son en primavera, tenía el resto del año para plantar. Porque al final no te sirve de mucho tener muchas abejas si no tenés comida. Se mueren, se van, se enferman, están débiles. Bueno, el enjambre se produce en primavera cuando hace calor y se produce porque las abejas empiezan a poner huevos. Entonces llega un momento que en la colmena hay tantos huevos que se calienta tanto que tienen que separarse. Entonces ellas mismas crean otra reina y se hacen dos familias. Una familia se queda en la colmena y la otra familia busca refugio en otro lugar. Entonces el enjambre no tiene panal, son puras abejas, ya no está la casita, digamos. Entonces ellas van todas las abejas y se ponen en un árbol y quedan colgando. Entonces uno que no sabe piensa que tienen como el panal adentro, pero son puras abejas. Entonces digamos que están colgadas aquí, y tú pones el cajón abajo, sacudes la rama, caen y lo cierras. Y así se casa el enjambre. Y luego ya viene todo el tema del manejo, que es lo más complejo, digamos, hay que saber, hay que estudiar, porque si no, si tú vas haciendo mal el manejo mensual, digamos, tienes una mala producción. O se te van las abejas, o se mueren, o entran bichos, etc. Entonces se cuidan como a una guagua, la verdad, como cualquier mascota, como a tu gato regalón, tu perro regalón. Así mismo hay que cuidarlas todos los días. Bueno, primero que todo está la miel natural y cuando uno está cosechando la miel también saca otros productos de la colmena. Por ejemplo, para sacar la miel tú tienes que desopercular. El opérculo es una cera muy finita que tapa el marco. Los marcos cuadraditos que van dentro de la colmena vienen sellados con una película, con un film muy delgadito que se llama opérculo. Entonces, para sacar la miel, tú tienes que sacar el opérculo y eso se va juntando también. Y esa es la cera que se ocupa para hacer cremas, por ejemplo. También cuando vas sacando los marcos hay exceso de propóleo, por ejemplo, porque ellas lo ocupan para cerrar los hoyitos, como para hermetizar la colmena. Entonces ahí también cosechas propóleo y así. Aún no cosecho cera jalea real ni polen. Que yo no cuento con resolución sanitaria aún. Primero que todo porque estamos en un lugar rural y nosotros nos manejamos solo con agua de lluvia. Entonces con agua de lluvia no podemos tener resolución sanitaria. Y volverla agua potable, para empezar, es muy caro y dos, no quiero. ¿Por qué? Porque el agua de lluvia también le da cierta especialidad a mi miel. Porque dentro de INDAP también se hicieron estudio nutricional para ponerle a la miel y dentro de las que se hicieron la mía es la que tiene menos sodio, entre 0,4 de sodio yo y el resto 0,6, 0,8. Entonces la lejanía del mar y el agua lluvia me ayuda a que la miel canaana tenga una textura especial, una fluidez especial. Entonces, el agua de lluvia le da características especiales a mi miel como la humedad, la fluidez, la textura, etc. Y eso es algo que no quiero cambiar porque la gente la reconoce. Y por otro lado, para la resolución sanitaria de la miel, también se está trabajando con la cooperativa Merigenúa. Entonces la idea es empezar a trabajar como cooperativa porque nosotros nos juntamos como cooperativa con el pensamiento de vender más adelante. Pero el objetivo principal era juntarnos para empezar a hacer acciones en pro de la sociabilización de la protección de la abeja local, lo que ya se ha logrado, en parte. Que nos falta, pero siempre ahí vamos creciendo de a poquito. Así que ahora vamos a empezar a ver todo el tema de la comercialización y comercializar mis productos por medio de la cooperativa. Entonces, al pasarle la miel a la cooperativa, también ya tendría el tema de la resolución sanitaria solucionado.
La verdad que en mi visión personal, la pandemia nos ha afectado de manera positiva. Por lo menos nosotros como familia, como ya vivíamos acá, ya somos bien autosustentables, digamos. Tenemos nuestra energía solar, nos manejamos con agua de lluvia. Puita. Eso, pues, ¿no? Entonces somos bien autosustentables acá, tenemos nuestra propia comida, gallinas, etc. En el tema del negocio, la verdad es que fue también positivo, porque la piel traduce muchos estados del organismo, como el estrés, por ejemplo, alergias, etc. Entonces, como la pandemia trajo un alto nivel de estrés en las personas, empezaron a tener afecciones a la piel, escamas, rosáceas, psoriasis, etc. Lo que para mi negocio fue bastante positivo. Bueno, los sueños como que los voy poniendo a corto plazo y los voy cumpliendo. No, como que no voy poniendo unos sueños tan lejanos ni tan inalcanzables. ¿Cuál es tu meta? Ahora mi meta es ser apiterapeuta. Es lo que, bueno, y eso es lo bueno de la pandemia también, porque antes de la pandemia yo necesitaba viajar para estudiar apiterapia. Era solo un tema presencial. Pero ahora con la pandemia es online. Entonces ahora no es mucho más fácil estudiarlo. Puedo estar aquí con mis hijos en la casa, no es necesario gastar plata en viajar, en solventar tus gastos allá, en pagar el curso allá. De hecho, el curso ahora está más barato, vale un 50% de lo que costaba antes, entonces estoy súper motivada con eso. Y la idea es como irme en la onda de la sanación. Porque mis productos, por ejemplo, yo elegí irme por el lado medicinal, porque hay muchas otras chiquillas que hacen jabón de mango, de frutilla, del olor que tú quieras. Pero si tú tienes varicela y le preguntas a cualquier persona en la isla, la gente te va a mandar donde la Patti Najoy. Y además, el tema de saber que yo te estoy sanando es como mi mayor recompensa. Cuando me mandan una foto del niño antes y el niño después, es así, no tiene precio. Tengo pocos cajones aún y creo que todos los apicultores que estamos en la isla no alcanzamos a solventar la demanda local. Entonces, según mi punto de vista, primero tenemos que estar todos aquí en la isla agotados, o sea, ahogados en miel, para recién yo pensar en exportar a otro lugar. Porque la miel es un producto tan noble, es tan bueno en todos los sentidos para el cuerpo, que ¿cómo vamos a estar mandando para afuera algo tan bueno que si lo dejamos acá y lo consumimos y nos acostumbramos a consumirlo diariamente y hacemos un hábito en nuestros niños de que consuman miel en vez de consumir el azúcar, que es uno de los venenos blancos que existen en el planeta, de aquí a 10 años más podemos subir la calidad de vida de nosotros mismos. Y bueno, la miel también ayuda a todo lo que es neuronal, etcétera. Entonces por ahí va más mi visión. No sabría compararlo porque no sé cómo es emprender en otro lugar. Este es el único lugar donde he emprendido. Y como persona de la etnia, la verdad es que se me ha hecho bien cómodo. Y como te hablaba, mi familia es de negociantes, entonces la gente nos conoce como personas de negocios, pero más que todo personas honradas de negocio a mi familia. Entonces, por el tema también medioambiental que siempre he trabajado, he logrado la confianza de la comunidad. Yo creo que eso es lo más importante. Y ya llevo como 10 años trabajando en esto, entonces los resultados de mis productos están comprobados. Así que creo que esa es como la mayor fortaleza, la confianza. Yo creo que lo que me falta es la mano de obra. Bueno, la plata hace bailar al mono, pues, amiga. Con plata la hacemos todas, pues. Si tuviera más plata tendría más equipo, tendría gente trabajando, tendría una nana. Para empezar tendría una nana. Pero tampoco lo veo como dificultad, lo veo como parte del negocio, ir avanzando. La cosa es que avance, pues no que esté vieja y siga en la misma. Pues. Espero que más adelante tenga la comodidad de tener gente con quien trabajar y no estar para allá y para acá, porque también es complicado hacerlas todas. Por ejemplo, yo soy más del tema práctico, de estar acá. El tema computador me cuesta caleta. O sea, o más que me cuesta, no me gusta.
Entonces tener a alguien que me hiciera todas las pegas de computador sería fantástico. Y tener otra para los temas prácticos también, pues igual como uno es mujer, cortar el pasto, sacar el pasto, etcétera, y cansa. Mira estos dos monos. Entonces, sí, pero no lo veo como problema porque cada año van saliendo nuevas oportunidades, uno va cambiando también el pensamiento, a veces uno dice, no sé, pues hoy no pude este año hacer esto. Como el tema de la apiterapia que yo te contaba, José, desde que te conocí que quería viajar a hacer eso. Pero ahora, bueno, pasó el tiempo y la apiterapia está acá en la isla. Tranquilo. Creo que, bueno, a mi punto de vista, para hacer un emprendimiento acá, tomando en cuenta todo lo que ya les he hablado, que es un territorio especial, creo que los emprendimientos deberían nacer desde el amor, del amor a la isla. Así, con el amor, tú dejas de hacer basura, reutilizas, etc. Porque normalmente los emprendimientos van como siempre con la vista bien económica, pisando muchos valores, tradiciones, etc. Y muchas veces eso también pasa porque no lo saben. Es gente de afuera que está viviendo acá, que vive muchos años acá, pero que tampoco se ha dado el tiempo de conocer la cosmovisión, etc. Tú ya has cachado ya lo que estamos viviendo todos los días, porque hay como dos bandos y que no nos podemos poner de acuerdo porque son demasiado diferentes las visiones. Una visión es como muy tradicional y el otro es muy de abrir y a lo económico. Entonces creo que sin dejar de lado lo económico, obviamente uno está haciendo un trabajo para pagar la olla, pero tratar de siempre equilibrarlo con no dejar un impacto negativo y a la vez, más que no dejar el impacto negativo, regenerar, dejar algo a cambio. Que cuando tú te vayas, la isla, no yo la Pati, sino que la isla tenga algo tuyo y que ese algo sea algo bueno. Eso yo creo que le pediría al resto de las personas que hagan negocios acá. Porque se ve mucho plástico, se ve mucha basura. Entonces, no sé, sería bueno que alguien inventara qué hacer con esos envases, con los envases de sushi, no sé, cookie. Entonces yo creo que por ahí esa sería mi petición para los emprendedores, que lo hagan desde el cariño. Si están acá por un par de años, que esos años sean de amor hacia la isla.